Bueno, imagino que vas a comentar de la corte de ayer, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, te escuchamos. Bueno, estuve viendo el fallo y averiguando algunas cosas. A ver si podemos ordenar un poco esto. En primer lugar, me parece que hay una demostración de poder por parte de la Corte, de todos sus miembros, porque si bien con fundamentos distintos, lograron un pronunciamiento unánime. Sí. No sé cuántos pronunciamientos unánimes logró esta Corte desde que está constituida. En general, cuando Rosengren dice blanco, Lorenzetti contesta negro. Uh-huh. Esta es la norma. Sí. Bueno, esta vez no fue así. ¿Por qué esta vez no fue así? Bueno, pues hay un interés colectivo de ellos de mostrar, digamos, su poder institucional. Y eso está por encima de las peleas internas. Aunque por detrás está, como telón de fondo, la disputa por la presidencia de la Corte y más aún, las fantasías de sucesión presidencial Uh-huh. que tienen todos los que conciben la lucha por la presidencia. Y evidentemente de la Corte. Sí. Evidentemente no tienen esa pretensión Maqueda ni Hayton, Uh-huh. pero sí la tienen Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati. ¿Estás hablando, Horacio, de la sucesión de la presidencia de la Corte o de la presidencia de la Nación? De las dos. Estoy hablando de una como escalón para la otra. Uh-huh. Digamos, esa es la gran fantasía, es esa. Ahora estamos terminando septiembre. Dentro de 17 días se van a cumplir 75 años del día en el cual la Corte estuvo a punto de asumir la presidencia de la República. ¿Cuándo fue eso? Durante las movilizaciones de octubre de 1945 en contra de Perón, la consigna de la Unión Democrática, de la oposición que iba desde los conservadores hasta los radicales y los comunistas, Uh-huh. era el poder a la Corte. Mira, y el 17 de octubre, el presidente Farrell tenía que recibir al Procurador General de la Corte, Juan Álvarez, a quien le había encomendado que formara gabinete. Y Juan Álvarez, es una de las cosas más bufas de la historia argentina, Juan Álvarez llegó a la Casa de Gobierno al anochecer del 17 de octubre para llevarle a Farrell, con quien se había entrevistado el 13 de octubre, para llevarle el gabinete con el que iba a gobernar. Pero lo que pasa es que le costaba llegar porque la plaza estaba llena de gente que gritaba la vida por Perón. Mirá, no conocía esa historia. O sea, el presidente de la Corte del año 45 no le estaba llevando un gabinete a Farrell el 17 de octubre. No era el presidente de la Corte, era el Procurador General, por delegación de la Corte. Sí. Porque era una figura, era un historiador, era un intelectual santafesino importante, reconocido. Juan Álvarez, el autor de un libro famoso sobre las multitudes argentinas, un hombre muy conocido y muy respetado. El 13 de octubre Farrell se reunió con él. Increíble. Y de acuerdo a lo que estaba pidiendo la oposición, le encargó que formara gobierno, uh-huh, que iba a ser una especie de primer ministro hasta que se convocara elecciones. Pero en el medio apareció el pueblo. Wow. En el medio apareció el pueblo. No sabía esa historia, impresionante. La noche del 17 de octubre, Álvarez estaba tratando de entrar a la Casa de Gobierno con el gabinete que había formado, pero estaban pasando otras cosas en el país en ese momento. Me acordé de ese episodio. Me acordé de otros episodios. Me acordé porque todo esto tiene un margen de corporativismo muy grande. Por supuesto hay
intereses políticos, por supuesto hay intereses económicos, por supuesto juegan muchos actores para que se tome tal o cual decisión. Pero además hay un factor corporativo y no siempre se mide bien las consecuencias que van a tener las decisiones que toma la Corte Suprema. Por ejemplo, ya hablamos del 17 de octubre del 45, vamos más atrás, hablemos del 6 de septiembre del 30. Sí, recién hablamos con Graciana de eso, de la acordada que convalidó el golpe. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué la Corte firmó esa acordada? No sé si Graciano lo contó eso. No, en detalle no. Negoció con los golpistas. Yo te reconozco el golpe, pero vos me das la facultad de designar al presidente de la Corte, que hasta entonces la tenía el presidente de la República. Desde la sanción de la Constitución hasta septiembre del 30, tal como en Estados Unidos, el presidente de la Corte lo designó al Poder Ejecutivo. Mira. Y a partir del 30, no, lo designa la propia Corte, porque fue la negociación que la Corte de Rodríguez Larreta hizo con los golpistas, con Olivuru. Qué bárbaro. Supongo que ustedes saben que el Procurador General en el año 30 era el abuelo de Horacito. Sí, Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, el abuelo. Siempre cada generación se llaman igual. El hijo del procurador se llamó Horacio y el nieto se llama Horacito. No miren las consecuencias de lo que se viene. Bueno, entonces, lo primero que yo veo es el tema corporativo y la afirmación del poder de la propia Corte. Uh-huh. El per saltum. Bueno, ¿cuál fue el último per saltum? Mejor dicho, después de la reforma constitucional, ¿cuál fue el primer per saltum? 2013. 2013. Sí, ¿cuál era el tema? La reforma judicial, la democratización de la justicia. Uh-huh. Es decir, la elección popular de los consejeros de la magistratura. Uh-huh. Sí. Es decir, el factor corporativo de nuevo. Así es. Uh-huh. Digo, los temas institucionales que les parecen graves a estos tipos son los que les conciernen a ellos. Ahora, yo pregunto, ¿en qué artículo de la Constitución dice que la Corte Suprema es la salvadora de la República, como los ayatolas islámicos de Irán, que son los guardias de la revolución? Yo la leí y no lo encontré. Ese artículo no figura. Y lo que la Corte está diciendo es eso. Uh-huh. Lo cual, digo, más allá de la solución del conflicto de estos tres jueces, que no tiene la menor importancia, es un episodio absolutamente trivial, sobre el cual se puede discutir horas o años, pero no tiene relevancia. La relevancia que tiene es que se metió la Corte porque siente que le tocan su feudo. La Corte en ese sentido no deja atropello por cometer. Digamos, las famosas acordadas 4 y 7 del año 18 sobre los traslados, una que dijo Lorenzetti y otra que dijo Rosengart. Quiero decir, una dijo blanco y la otra dijo negro. Una dijo que se puede trasladar, la otra dijo que no se puede trasladar. Sí. Fue en la segunda fue en respuesta a una consulta del ministro Garabano. Uh-huh. Ahora, las acordadas de la Corte son acordadas de tipo administrativo que tienden al ordenamiento del trabajo interno. Ahora, no regulan el artículo de la Constitución las acordadas de la Corte. Para que haya en juego la palabra definitiva de la Corte sobre lo que dice la Constitución, tiene que haber un caso. Y tiene que haber un caso en el cual haya dos partes. Una que dice blanco y la otra que dice negro. Entonces la Corte mira y dice es blanco, es negro o es gris. Pero tiene que haber un caso con dos partes que confronten. Pues en este caso, en el caso de las acordadas no hay caso. Hay acordada, no caso. Y la Corte tiene jurisprudencia abundante que dice que
fallan en casos y no evacúan consultas. No son un órgano consultivo. Yo te pregunto, che, esto está bien, no está mal, esto se puede hacer, no se puede hacer. Tiene que haber un caso entablado. Bueno, ahora, en este episodio, lo que la Corte dio es una sentencia con efecto suspensivo. Efecto suspensivo como marca el artículo correspondiente del Código Procesal Civil y Comercial. Ahora, hasta que no se resuelva, queda suspendido. ¿Pero qué es lo que queda suspendido? Ahí lo que había en juicio era un amparo que habían presentado estos jueces ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal de la doctora Viotti. Bueno, la doctora Viotti rechazó el amparo. Entonces estos jueces van en per saltum a la Corte. Cuando el tema llega a la Corte, ya cambió. La Corte dice, sí, es cierto, ha habido hechos nuevos y cambió, pero hay jurisprudencia que dice que la Corte tiene que fallar sobre cómo estén las cosas en el momento del fallo y no en el momento de que empezó el juicio. En el momento en que empezó el juicio, había una resolución del Consejo de la Magistratura que cuestionaba el traslado y que le enviaba al Poder Ejecutivo para que éste a su vez le enviara al Senado para ver si el Senado le daba o no le daba el acuerdo a estos jueces. Sí. Cuando llega a la Corte, el Ejecutivo ya le envió el tema al Senado, el Senado ya citó a los jueces ya no fueron, el Senado ya le rechazó el acuerdo, Claro. el Ejecutivo ya anuló el traslado, ya le informó al Consejo de la Magistratura, ya intervino la Cámara de Casación, ya intervino la Cámara Federal. Mira todas las cosas que ocurrieron. Bueno, la Corte pasa por encima de todo esto y suspende la sentencia. ¿Qué sentencia? El amparo inicial. Claro. Suspende el amparo inicial. No menciona ni al Senado ni al Poder Ejecutivo. Es decir, por un lado dice que se hace cargo del caso en el estado actual, pero por otro lado se limita a revocar el amparo, mejor dicho, a revocar el rechazo del amparo. Ahora, ¿y eso qué significa, Horacio? ¿Como que ignora que existe el Poder Ejecutivo? ¿Cómo? Y el poder... ¿Eso qué significa, digamos, que ignora que existe el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? bueno, Ya los que quieren ser elegantes dicen que está soslayando el conflicto de poderes. Sí. Ahora, es imposible soslayar, porque todo esto ya se produjo. Claro. Podés borrar la realidad, aunque no la nombres existe igual. Vos podés no decir Poder Ejecutivo y podés no decir Senado, pero el conflicto lo planteaste igual, aunque no los nombres. Es como el avestruz, esconde la cabeza y cree que no lo ven. Claro. Sí lo ven, se refirió a las decisiones del Senado y del Poder Ejecutivo, aunque solo hable del Consejo de la Magistratura y le dé la orden al Consejo de la Magistratura. Pero además otra cosa, si hay un amparo que fue rechazado y la Corte suspende los efectos de esa sentencia, ¿qué quiere decir? ¿Que se concedió el amparo? No, eso no está dicho en ningún lado. Claro. El amparo no está concedido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte? Una medida cautelar. La Corte tomó una medida cautelar, aunque no la llama así. Pero para tomar una medida cautelar, debería haber dado parte al Poder Ejecutivo. La ley de cautelares vigente sostiene que cuando se trata de una cautelar contra el Estado, hay que cumplir una serie de pasos, de requisitos, que implican darle parte al Estado. En este caso, no al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo. Bueno,
Ahora, Horacio, sí. Armaron un berenjenal Sí. tremendo, del cual habrá que ver cómo van a salir, y la tienen muy complicada, porque, digamos, posibilidades, simplificándolas al máximo, Ujú. aceptan o rechazan el recurso de los tres. Sí. Bueno, si lo rechazan, todo esto que han estado haciendo ahora ha sido ruido nada más y pérdida de tiempo, pues finalmente le van a decir que se queden de donde estaban, de donde los sacó Macri. Sí. ¿Y si aceptan? Y si aceptan, lo que están diciendo, lo que estarían diciendo si aceptaran, es que es legítimo trasladar jueces con su mero consentimiento por decisión del Poder Ejecutivo sin intervención del Senado. Entonces prepárate para el festival de traslados. O sea, Alberto podría agarrar y decir, empiezo a mover jueces, la Corte me habilitó. Pero por supuesto. Entonces, por eso digo, no la tienen fácil. Ujú. Se metieron en un lío. Son bastante burros. En realidad, yo no sé si son bastante burros o son bastante pícaros, porque estas cosas que yo estoy diciendo son elementales. Ayer había una especulación sobre la posibilidad de que hicieran algún tipo de voltereta jurídica para convalidar estos casos en particular, pero decir que el procedimiento no es válido y no se puede repetir en adelante. O como decía yo, si lo hace un presidente de ojos claros vale, si no, no. Claro. Pero todo es posible dentro del disparate, digamos, que es la justicia argentina, con esta Corte Suprema, con 2 jueces designados por decreto, Sí. con Ahora, una tercera jueza que no tiene la edad constitucional para ser miembro de la Corte. Ujú. Digo, es un mamarracho, esta Corte es un mamarracho. Y con un juez, Horacio, te quería preguntar por esto. Antes del programa aquí con Nico nos acordamos de todas tus notas mostrando los casos de conflicto de interés de Carlos Rosenkrantz durante el macrismo, que obviamente no tuvieron ninguna repercusión en la prensa, en la trifecta, como vos la llamás, pero que sigue ahí eso, digamos, sigue publicado y ese conflicto de interés existió. Más allá de todo esto, digo, porque ahora parecería una suerte de venganza ante la decisión de la Corte, pero ¿no habría que retomar todo eso y revisar incluso la composición de esta Corte? Mirá, está todo prendido con alfileres. El único tipo que tiene los papeles ordenados es el Pato Maqueda, el único de los 5. Entonces son situaciones muy complicadas. Bueno, Lorenzetti también, perdón. Sí. Hay otras críticas para hacerle a Lorenzetti. Pero digamos, en cuanto a la designación, no. Ahora bueno, habrá que ver, me parece que esto da un paso hacia la definición del tema que le preguntó el Ejecutivo al Comité Consultivo Ujú. sobre el funcionamiento de la Corte Suprema. Me Sí. parece que en este contexto la ampliación del número de miembros va a ser muy difícilmente evitable, porque es la salida de Marechal, es salir del laberinto por arriba, Ujú. me parece. Bueno, qué lío todo. Bueno, Horacio, ¿hablamos el viernes? Sigamos con Brahms, entre tanto. Ay, dale. Chau, chau. Chao. Horacio Berbisky aquí en Habrá Consecuencias.